Hola, ¿cómo están? Hola Gabriel, Claudia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Alberto podrá entrar? Eh, espero Hola chicos, que ¿Cómo calme están? ese tema de la lluvia, ¿no? Qué complicado. Sí, qué macana. Sí, ahí está Alberto. yo sigo y Ahí está Alberto. ¿Me ayudan ahí con algo? está. Voy a probar un cachito de la plantilla que tiene el video. Quiero ver si se escucha bien, todo bien. Dale. Dale, Alberto, te estábamos sustituyendo. Ya te estábamos. Ah, no puedo compartir porque hay otra persona. Usted no puede iniciar la función de compartir pantalla. Lo de Heldex, ¿nos escucharán? Qué bonito fondo, Jorge, ¿ah? Ah, bueno, gracias. Te envidio, te envidio. Mi Yo biblioteca está escucho para unos otro lado. pajaritos por ahí, ¿eh? Escucho unos pajaritos, ¿de dónde son? ¿Unos qué? Unos pajaritos. Ah, unos pajaritos riojanos. Ah, Estoy muteado yo, estoy muteado. Ah, bueno, entonces no. A ver, voy a ver si ya puedo compartir. Ah, ya puedo compartir. Bueno, a ver, voy a hacer la prueba. ¿Me ayudan, por favor? Sobre todo con esta. Ahí está. A ver. Quiero... Yo cambié de ¿Se cámara. escucha? Donald Trump hoy, pero bueno. ¿Se escuchó? Sí, se escucha, sí, ¿Se sí. escuchó el ¿Se video? escucha? Ah, no, A el ver, video no. A a ver, ver. No, ¿no? no, no. Creo que cuando... A ver, espérame. Ah, ok. Compartir sonido de la computadora. Optimizar clip. Vamos, ahora sí. Ya está. Entiendo que ahora sí. Información técnica requerida por las Ahora actividades sí. necesarias. Y ¿Sí? proveemos ¿Y ahí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Dale, así era. Ya está. Dejar de compartir. Ya está. Ya estoy. Listo para entrar a la cancha, señores y señora. Bueno, estamos a 2 minutos. A 2 minutos. Bueno, voy a silenciarme hasta cuando corresponda. Ah, yo también. Indiazar, Indiazar, ya estamos. Me silencio, ¿eh? Así es. Forma puntual cuando esté listo. Acá falta 1 minuto, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Me dan el ok, el help desk? ¿Me hay un ok por chat? Bueno, muy buenas tardes de Argentina. Son las 16 horas, 19 horas en Portugal. Le damos la bienvenida a este panel. Tengo el gusto de presentar este tercer panel ya de tipo parlamentario. Ayer hemos presentado 2 paneles ya
también sobre la misma temática, y queremos agradecer al CLAD el espacio que le da a la temática parlamentaria, porque creemos que es muy importante. Hace muchos años venimos ya presentando y exponiendo nuestros trabajos en este ámbito, más de 5 ediciones ya, así que agradecidos por el espacio. Este panel es el tercer panel y viene a cerrar una temática que creo que nos ha invadido, atravesado a todos este año en las gestiones, no solamente a nivel de Parlamento, sino también a nivel de gobierno en todo el mundo, y que refiere a la emergencia sanitaria debido al COVID-19. Esta situación nos ha llevado a tener que reformular muchos de nuestras gestiones, muchas de nuestras formas de trabajo, y por eso nuestras investigaciones, que tal vez estaban en marcha, han tenido que dar un giro, ¿sí?, y adecuarse a esta nueva situación. Lo que viene a presentar este panel es justamente cómo los distintos parlamentos del mundo han tenido que adaptar su forma de trabajo a esta nueva situación, porque han tenido que seguir funcionando, han tenido que ver la manera de seguir cumpliendo sus funciones, y en esta adecuación hubo que pensar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de trabajo, y también establecer protocolos, planificaciones, reordenar todas nuestras actividades para poder dar soporte a la tarea legislativa. Por eso me acompañan algunos colegas de Argentina y también de Perú. En el caso de Argentina, Claudia Cisneros, ¿sí?, que es la secretaria de la Comisión de Economía del Senado de la Nación Argentina. Mucho gusto, Claudia, bienvenida a este panel, que hoy va a hablar sobre cómo han tenido que adecuar las comisiones, el trabajo, para poder seguir funcionando. No solamente se ha tenido que hacer una adaptación a la forma de sesionar, sino también cuando después los distintos proyectos han sido girados a comisiones, han tenido que adaptar su forma de trabajo para poder seguir dando soporte a la actividad legislativa. Y también es importante, como soporte a esta actividad legislativa, que si bien el peso de las decisiones, ¿sí?, han empezado a girar en torno al Poder Ejecutivo por la contingencia, la naturaleza de la rapidez en la solución que demandaba, ¿sí?, esta emergencia sanitaria, también es cierto que el Poder Legislativo no ha debido resignar sus otras dos grandes funciones, que son las de la representación y el control, ¿sí? Pero para poder controlar, para poder dar un marco de control a lo que es la actividad del Ejecutivo, a lo que es la gestión del gobierno, se debe contar con algo que es fundamental, que es la información. Por eso es que nuestro colega del Parlamento del Perú, jefe de los servicios de investigación parlamentarios del Parlamento peruano, nos acompaña hoy con una ponencia que refiere justamente a cómo han tenido que trabajar los servicios de información, de investigación de información parlamentaria, para poder ahora conseguir esa información, para poder realizar el control, y por eso nos acompaña Gabriel Duarte del Parlamento peruano, también un amigo que hoy se integra a nuestro panel. Bienvenido, Gabriel. Y también todos los aspectos, en todas las etapas del trámite parlamentario se han tenido que hacer adecuaciones. Y para darle legalidad a la virtualidad de las sesiones y demás, ello no escapa a que se tenga que mantener, digamos, la legalidad con algunas herramientas, ¿sí?, que ha sido siempre necesaria para este contexto, que es, por ejemplo, las versiones taquigráficas, tanto de la sesión como del trabajo en comisión. Por eso, para contarnos cómo han tenido que adecuar su trabajo también en este aspecto, nos acompaña el director de taquígrafos del Senado de la Nación Argentina, Jorge Bravo. Así que bienvenido, Jorge,
que va a también exponer su experiencia en este panel. Presentado el panel, yo voy a avanzar sobre una situación muy particular. En este caso lo voy a circunscribir a una provincia, Argentina, una provincia muy chica, pero muy representativa de nuestro país, que es la provincia de La Rioja. Y creo que es una experiencia que, si bien viene de un lugar pequeño, es trasladable a todos los parlamentos del mundo, porque todos han enfrentado de una u otra forma la misma situación, que es la de declarada la emergencia sanitaria en distintos grados y en distintas fechas en todo el mundo. El Poder Ejecutivo o los gobiernos del mundo, ¿sí?, han tomado la iniciativa de llevar adelante el manejo de esa crisis, ¿sí?, la gestión, fundamentalmente. Y dado el distanciamiento social obligatorio que imponía la crisis sanitaria, obviamente la presencialidad, que es la forma natural de sesión de los parlamentos, ¿sí?, se ha visto impedida. Por lo cual, en una etapa inicial en donde los parlamentos no se reunían, en donde los parlamentos estaban expectantes a las decisiones del Ejecutivo, ¿sí?, empezó a transitarse un camino de organización, visto la extensión ya de la situación en cada uno de los respectivos lugares, y que no era una cuestión temporal ni pasajera, hubo entonces que prepararse para cumplir con el cometido, tanto por asumir cada parlamento su propio rol, como por también la demanda social, ¿no?, la demanda de la sociedad, que le pide al parlamento que cumpla su rol, fundamentalmente el de control, porque el Ejecutivo, al asumir su rol, digamos, de gestionar la crisis sanitaria, sí necesitaba tomar ciertas decisiones de inversión de fondos, de declaraciones, ¿sí?, respecto de restricción de circulación de personas, etcétera, etcétera, que demandaban acuerdos, ¿sí?, legislativos. Por lo cual, en Argentina, de forma particular, ¿sí?, a través de un pedido de la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, ¿sí?, a la Corte Suprema, se pide, ¿sí?, el funcionamiento, autorícese el funcionamiento, digamos, para realizar las sesiones del Parlamento argentino. Sin embargo, eso se ve demorado a nivel país, y entonces las provincias, ¿sí?, con autonomía, empiezan a organizarse para poder llevar adelante sus sesiones virtuales, ¿sí? La primera provincia argentina que lo hace es la provincia de Mendoza, cuya constitución estaba preparada para ello, ¿sí?, porque convengamos que uno puede cambiar la forma de sesionar en base a una cierta legalidad, ¿sí?, y para ello hay dos elementos fundamentales que le dan la legalidad a las sesiones virtuales, que es, por un lado, la Constitución en cada una de las provincias, y por otro lado, los reglamentos internos de los respectivos organismos legislativos, ¿sí? En el caso de Mendoza, la Constitución moderna ya preveía esa contingencia. Luego fue la provincia de Córdoba, también, que tuvo que hacer algunas adaptaciones de su reglamento interno, y en nuestro caso particular, en la provincia de La Rioja, la Constitución no preveía, digamos, entonces hubo que hacer una reformulación del reglamento interno, porque solamente estaban contempladas sesiones de tipo presencial, ¿sí?, y sesiones de tipo extraordinaria en el caso en que alguna situación lo ameritaba, ¿sí? Hubo que hacer una modificación en el reglamento interno para que permita un nuevo tipo de sesión que se denomina sesión virtual, ¿sí? A partir de eso, que eso se produce ya en el mes de abril, se pensó en cómo, digamos, estructurar todo el trabajo, pero en principio lo que se avisoró en un primer momento fue que no solamente se iba a circunscribir a la sesión en sí, a la deliberación del pleno, como se llama, ¿no?, sino que eso iba a generar también un trabajo de comisiones,
iba a también generar un trabajo, digamos, previo de presentación de proyectos. Y también iba a generar toda una serie de trámites parlamentarios que son de apoyo a la tarea legislativa, que debía ser regulada y debía ser protocolizada y ordenada. Entonces, lo que se trabajó fue en un plan estratégico, ¿sí?, de adaptación del funcionamiento parlamentario a este nuevo escenario. Este plan estratégico, que fue elaborado en el mes de mayo, tiene 4 partes fundamentales. Sí, en eso consiste mi aporte, en este caso, a este Congreso. El primer punto fue revisar, algo ya lo dije, revisar cuál era la legalidad que permitía seguir funcionando a la legislatura de La Rioja. No lo permitía la Constitución expresamente, pero sí había posibilidad de hacerlo a través del reglamento interno. Se hizo a través de una modificación de ese reglamento interno y después se avanzó entonces en sí en definir cuáles eran las herramientas tecnológicas que dieran soporte a esa sesión virtual. Si bien se eligió herramientas tradicionales, digamos como acceso mediante sala Zoom y demás, pero lo más importante, lo que yo quiero rescatar en este punto, fue que la tecnología, sí, no fue el fin último, sino que hubo que hacer primero un acuerdo político, ¿sí? Se necesitó liderazgos internos como para hacer acuerdo entre las distintas bancadas y para que este mecanismo sea un mecanismo que sea aceptado, que sea un mecanismo que con sus nuevas reglas viniera también a respetar las reglas de las deliberaciones habituales dentro de un recinto, ¿sí? Ese acuerdo existió, esos liderazgos internos existieron y se pudo entonces implementar las sesiones virtuales ya desde el mes de abril en la provincia de La Rioja. Un hito, por cierto, como fue un hito en muchos lugares del mundo donde se produjeron las primeras sesiones virtuales. Después, digamos, al día de hoy ya llevamos casi 12 sesiones virtuales, ¿sí? Ya estamos acostumbrados a esta virtualidad, ¿sí? Pero hubo que fijar unas reglas iniciales, protocolos que al principio podían llegar a quedar incómodos y demás, pero hoy realmente es un mecanismo válido. Nuestra provincia todavía tiene restricciones internas de circulación, con lo cual ha sido un mecanismo muy útil para que la legislatura siga cumpliendo su cometido y los representantes de cada departamento puedan seguir ejerciendo su función como parlamentarios, ¿sí? Después se trabajó sobre las comisiones y sobre los trámites de documentación, y ahí fue muy importante poner en marcha un mecanismo que tal vez está disponible para muchos otros tipos de áreas y no para el legislativo, que es el tema de la firma digital. La firma digital se implementó, ¿sí?, a través de un convenio con el Poder Ejecutivo para poder hacer que todos los diputados y los principales funcionarios de la legislatura de La Rioja pudieran disponer de firma digital y pudieran darle validez a toda la tramitación desde el inicio del proyecto, ¿sí?, los respectivos pases a comisiones. Ahora los diputados firmaban los despachos de comisión a través de firma digital y demás, todo digamos, un nuevo mecanismo, pero nos permitió ordenar ese trabajo y poder no solamente tener sesiones virtuales, sino que acompañar con un esquema virtual también a todo el trámite de la documentación de respaldo a la actividad parlamentaria. Y también esto se tuvo que complementar con un cuarto aspecto fundamental, que es el tema de definir los protocolos de teletrabajo en cada una de las áreas. Por una cuestión de los mismos protocolos de emergencia sanitaria, determinados por lo que se llaman los comités, ¿sí?, dentro de cada provincia en la Argentina se creó un comité, digamos, que manejaban la emergencia y establecían los protocolos necesarios. De acuerdo a lo establecido por estos comités, el distanciamiento entre las oficinas y demás hacía que la cantidad de personas que podían concurrir
y trabajar dentro del Parlamento no iban a ser las mismas en cantidad que las que lo hacían en forma presencial. O sea que hubo que determinar primero cuáles eran los procesos críticos del trámite parlamentario, ¿sí?, que se necesitaban poner en marcha, esos procesos críticos, y ahí nos sirvió mucho nuestra experiencia previa en el sistema de calidad, ¿sí? Porque el sistema de calidad ya venía marcando los procesos críticos, ¿sí?, tanto de realización como de apoyo, ¿sí? Entonces se tomó los procesos, primero los de realización, que son los principales procesos involucrados en el trámite parlamentario, y sobre esos procesos sí se trabajó en un protocolo de cantidad de personas que iban a concurrir, un rol, tenía que ser absolutamente indispensable el rol de esa persona, y también todas las herramientas y los mecanismos de teletrabajo necesarios para que la presencialidad sea en casos absolutamente necesarios, ¿sí? Entonces se trabajó mucho en el esquema de mucha información contenida en la nube, ¿sí?, con aplicaciones específicas que permitían manejar la documentación con todos los mecanismos de seguridad necesarios bajo ese contexto, y permitió que no más del 10% de empleados pudiera volver y pudiera poner en marcha de nuevo el trabajo parlamentario, ¿sí?, con todo un respaldo externo de que podían hacerlo en forma de teletrabajo, y es el esquema que mantenemos desde el mes de mayo, que fue implementado hasta la fecha, o sea que ha tenido cierto éxito en esa planificación, ¿sí? Esta planificación estratégica que la hemos implementado a partir del mes de mayo ha permitido a la legislatura funcionar. Obviamente que hoy se han ido cambiando las situaciones, el distanciamiento y las restricciones, los grados de restricciones han ido cambiando, pero la pregunta hoy es ¿cuánto tiempo más vamos a mantener este esquema? Y cómo gradualmente, y eso también forma parte de la planificación, cómo gradualmente se va a incorporar el personal necesario, ¿sí?, en distintas etapas, como para volver a darle a nuestro Parlamento la impronta que tenía antes de la emergencia sanitaria. Porque el Parlamento, si bien su tarea principal es la de legislar, cumple muchas otras funciones también respecto de la sociedad que deben ser recuperadas, ¿sí? Entonces, a modo de conclusión, los parlamentos, en primer lugar, han interpretado y han reconocido su rol, y en base a ese reconocimiento de ese rol han adoptado distintas herramientas. La tecnología ha venido a dar un gran soporte, pero repito, no ha sido un fin en sí misma, sino que ha necesitado una serie de acuerdos y ha necesitado sobre todo el convencimiento, tanto de las autoridades, de los legisladores primero, de las autoridades y de los propios empleados, ¿sí?, de que se podía seguir funcionando en este contexto. Se hicieron los acuerdos, los protocolos necesarios, y hoy por hoy este plan estratégico que hemos implementado, podemos decir que es exitoso y que lo vamos a implementar hasta tanto, digamos, la situación lo amerite. Y cuando vaya cambiando el escenario, vamos gradualmente descomprimiendo y llegando a una situación de normalidad. La pregunta es, creo que todos nos hacemos, ¿cuál será la nueva normalidad? Así que ese era el aporte que quería dejar, que se puede trabajar con la planificación necesaria, con las herramientas necesarias, pero sobre todo hace falta darle a nuestros parlamentos una continuidad en el convencimiento de que nuestra función hacia la sociedad es la de no solamente legislar, sino también la de representar y controlar. Así que les agradezco mucho el espacio y ahora quiero, para darle continuidad y para exponer también cómo yo he hablado de cómo no solamente se ha tenido que prever una forma de sesión virtual, sino también para poder alimentar a esa sesión las comisiones. El trabajo de comisión es fundamental y por eso han tenido que ser adecuados. Y por eso le doy la palabra a mi compañera de panel, Claudia Cisneros, para que nos cuente cómo en el Senado de la Nación Argentina han tenido que adaptar en comisiones esta forma de trabajo. Bienvenida, Claudia.
Hola Alberto, Gabriel, Jorge, hola a todos. Es un gusto estar de nuevo en el CLAD. No sé si me escuchan bien. Bueno, la idea es exponer un poquito brevemente los nuevos procedimientos que se establecieron para las comisiones parlamentarias del Senado de la Nación, estamos hablando de Argentina, en el marco de, como vos bien dijiste, la pandemia sobre el COVID-19, ¿no es cierto? En la mayoría de los países se establecieron cuarentenas, el aislamiento obligatorio, preventivo y social, en Argentina también, y este aislamiento no solo te decían, ¿no? Desde la propaganda, quédate en casa, no solamente no podías tener relaciones de visitar a tu familia, a tus amigos, sino que tampoco podías asistir al trabajo. Solamente aquellos empleados de carácter esencial, como ramas de la salud y de los alimentos, podían ejercer casi normalmente su empleo. Pero en el Parlamento, en el Congreso Nacional, no era así. Mientras transcurría esta cuarentena, la pandemia, quienes tomaban las decisiones eran los diferentes organismos y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, de los provinciales, del municipal, y esto en un marco de una democracia representativa donde tiene que funcionar la división de poderes, donde tiene que primar los controles cruzados entre los organismos, donde los marcos de emergencia deben ser resueltos dentro de una situación de Estado de Derecho. Debe primar la función y el rol normal del Poder Legislativo para garantizar la vida constitucional y la vida de las instituciones. Entonces el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, se planteó la necesidad de funcionar. Y los funcionarios, los empleados y los senadores no podían asistir a sus lugares, pero debían trabajar en forma remota, y era el único modo, el modo virtual, que debía adaptarse para poder cumplir con las funciones, ya sea dictaminar, presentar proyectos, sesionar, reunirse en comisión. Bien, para entrar específicamente en lo parlamentario y en el aspecto de las comisiones, voy a ser lo más didáctica posible. En cuanto a los proyectos se presentaban antes de la cuarentena en papel, con firma caligráfica. Hoy los proyectos se presentan en forma digital, con la firma digital, como bien explicaste. Los senadores no tenían firmas digitales hasta antes de la cuarentena, así que urgentemente tuvieron que resolver ese problema. Y cuando se ingresa un proyecto en forma digital, que ingresa a la mesa de entrada de leyes, lo que ocurre es que la mesa de entradas le comunica a la dirección de comisiones hoy por medio de un mail que ha ingresado tal proyecto. ¿Qué hace la dirección de comisiones, la Dirección General de Comisiones? ¿Cómo se lo comunica a las comisiones hoy? Antes te llamaba y te decía, hola, ¿qué tal? Tenemos proyectos girados a la comisión, y vos ibas hasta la oficina y retirabas ese expediente o los expedientes en papel con sus carpetas. Hoy te mandan un mail y te dicen que tal expediente, con tal número, con tal naturaleza, con tal concepto, tiene tales giros, y vos sos cabecera, o sos segunda, o sos tercera, y no te giran el expediente. Lo que te dicen es que, por supuesto, está colgado en una de las redes del Senado. Bien, ¿por qué es importante este mail? Este mail es importante porque la fecha del mail suple la fecha que teníamos en papel de entrada a la comisión. Y esto es muy importante para los tiempos de la comisión, para los tiempos del dictaminar y para los tiempos de la caducidad del expediente. Como no podemos acceder a los libros de ingreso y egreso de los expedientes, donde anotamos estas fechas, donde anotamos las observaciones y los movimientos del expediente, lo que ocurre es que hoy llevamos listados, muchas comisiones lo llevábamos antes de la cuarentena, listados digitales donde cargamos todos los movimientos de tales expedientes. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Se puede hacer a través de una plataforma digital que se llama Senado Móvil, que creó el sector de infraestructura digital e informática del Senado, donde fácilmente te logueas con tu usuario y con tu contraseña del correo que es institucional, de tu Outlook, entrás y tenés
las diferentes redes internas, la intranet del Senado, donde podés ver todo lo administrativo, ¿sí? Tu función es administrativa, y todo lo parlamentario, si tu función es parlamentaria, y poder trabajar e interactuar con las diferentes oficinas y las diferentes funciones que hacías antes o que desarrollabas antes de tu oficina. Bien. En cuanto a lo que son las reuniones, las comisiones siempre nos reuníamos, sesionábamos, ya sea una comisión o en conjunto, en plenaria, presencialmente. Aún si teníamos que constituirnos en provincias, en otros organismos, en legislaturas provinciales, nos trasladábamos hasta ese lugar y sesionábamos, nos reuníamos presencialmente. Hoy, hasta el día de hoy, es más, tenemos una prórroga de decreto del mismo Senado, donde ello va a seguir siendo virtual, como las sesiones. Entonces se adoptó una plataforma digital, que para todas las reuniones de senadores es el Zoom, donde participamos los senadores integrantes de la comisión que convoca, los senadores invitados que quieran explicar o exponer un poco sobre su proyecto que está en el orden del día, en el temario, aquellos senadores que quieren debatir, los funcionarios que han sido invitados para exponer, y los taquígrafos, el soporte técnico por si se necesita en el medio de la reunión, por si hay problemas de conexión, el director general de comisiones y el secretario o los secretarios de las comisiones que intervienen en esa reunión. El link lo envía a la dirección de comisiones, lo envía tempranamente en el mismo día de la reunión, y lo envía a dirección de comisiones a los senadores integrantes de la comisión. Y en el caso de aquellos senadores que no son integrantes y que quieren participar, lo que ocurre es que el mismo senador le solicita a la dirección de comisiones que le envíe ese link y que le envíe, por supuesto, el código de acceso, porque esto es muy reservado, ¿no es cierto? Este es el control que tiene parlamentario la dirección de comisiones para poder admitir a determinado participante en la reunión y que no se meta cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque en estas reuniones, más allá de debatir, también se votan, se analizan proyectos. Entonces lo que hace la dirección de comisiones es admitir la entrada de ese senador a través de ese mail que comunicó el senador o que comunicó el funcionario, y no a través de otro canal. Por supuesto, una media hora antes de ingresar de realizarse la reunión, la sala de Zoom está habilitada para que tanto la gente de soporte técnico como la gente de dirección de comisiones pueda ir identificando a los participantes y dejándolos entrar. Pero las reuniones son públicas, ¿no es cierto? Son públicas desde nuestra norma marco, que es el reglamento. Entonces, ¿cómo se hacen públicas? A través de los canales de YouTube, a través del Senado TV y a través de los diferentes canales que Senado transmite en las redes de televisión por cable. En cuanto a las reuniones de asesores no están normadas en nuestro reglamento. Se han arraigado hace mucho tiempo a partir de la costumbre del derecho consuetudinario, que bueno, es una de las fuentes del derecho. Seguimos protocolos parecidos a los de los senadores. En este caso el anfitrión no sería un senador, sino es el secretario de comisión, la comisión que convoca. Participan los asesores de los senadores integrantes de la comisión, y participan aquellos asesores que son de otros senadores que quizás no sean integrantes de la comisión, pero que quieren escuchar o debatir el tema o el orden del día que está previsto. No tenemos un soporte informático de la Cámara, pero sí tenemos asesores de nuestra comisión que hacen de soporte, y quienes también harían un poco de taquígrafos, escuchando y tomando nota de cómo se desenvuelve la reunión. En el caso de los asesores no utilizamos estrictamente el Zoom, como sí pasa con los senadores, que utilizan solamente esta plataforma. Nosotros podemos utilizar Zoom, pero la mayoría de nosotros elegimos el Google Meet porque nos parece un poco más cómodo y más fácil de utilizar. Bien, ahora yéndonos específicamente a algo que
nos cambió mucho la práctica a nosotros los secretarios, que al principio fue un poco engorroso, y que lo voy a tratar de explicar lo más fácil y didáctico posible, que fue el rol de dictaminar. El rol de dictaminar, que es el rol más importante que tiene el secretario, se hizo muy complicado en torno a esta pandemia, a esta cuarentena. ¿Por qué? Porque nosotros dictaminábamos en papel, ese dictamen, acordado por supuesto en una reunión de senadores, lo llevábamos a cada despacho de senador y el senador caligráficamente ponía su firma, y ahí terminaba un poquito el rol de conseguir las firmas en el dictamen. Hoy, como eso no es posible, tenemos el siguiente procedimiento. Los secretarios aún seguimos redactando los dictámenes, redactamos el dictamen y lo convertimos a dos programas. Uno, tenemos una versión PDF Acrobat que tiene que ser la última versión, y el otro tiene que ser Word. Bien, tomamos la que es la versión PDF Acrobat y realizamos el siguiente procedimiento. Se lo nos devuelve firmado al mismo mail. Después hacemos lo mismo con la vicepresidencia, con la secretaría, y luego lo enviamos a los demás integrantes de la comisión que participaron de la reunión de senadores, que por supuesto pueden firmar o no, estar de acuerdo o no con el dictamen, y nos los devuelven al mismo mail. Una vez que tenemos las firmas reglamentarias, que es la mitad más uno en el caso del Senado de la Nación, o son 9 firmas o son 10 firmas, porque depende de la integración de nuestras comisiones. Cuando tenemos esas firmas reglamentarias, tenemos que enviar ese dictamen PDF a la dirección de comisiones, para que la dirección de comisiones, con el soporte tecnológico de la Cámara, chequeen si esas firmas son legítimas, si son las del token de cada uno de los senadores, si no hay error, si se pueden ver, si no tapan otras firmas. Cuando nos dicen, dirección de comisiones nos habilita, nos dice que todas las firmas está ok, recién ahí procedemos con el dictamen en versión Word, y ese dictamen en versión Word lo cargamos en la web del Senado, gracias a esta plataforma móvil, en lo que se llama revisiones digitales. ¿Y por qué no va con las firmas? ¿Por qué lo cargamos en versión Word? Porque las diferentes dependencias del Senado de carácter parlamentario necesitan trabajar con esa versión, ya sea dirección secretaría parlamentaria, publicaciones, mesa de entrada de leyes, las diferentes dependencias. Cuando cargamos esa versión Word se nos dan 3 constancias en PDF de que eso fue cargado. ¿Qué hacíamos antes? Imprimíamos las constancias, 2 las entregábamos a mesa de entradas y 1 la metíamos en el bibliorato con la copia en papel del dictamen. Hoy eso no es así, la guardamos y ya van a ver qué hacemos. Bien, una vez que tenemos el dictamen cargado en Word y el dictamen en PDF con las firmas reglamentarias y las firmas chequeadas por el soporte tecnológico, lo cargamos en un mail, junto con el expediente o los expedientes que vamos a dictaminar, que los descargamos de la web. Después de eso, cargamos también la planilla que certifica las firmas de aquellos que firmaron y de aquellos que no firmaron el dictamen, que lo certifica el secretario. También cargas esas 3 constancias que nos da el sistema cuando habíamos elevado a remisiones digitales, el dictamen en Word. Todo eso, nos quedamos una copia y al mismo tiempo lo enviamos por mail a la mesa de entrada de leyes. Una vez que ingresa a la mesa de entrada de leyes, la Dirección General de la Mesa de Entrada de Leyes chequea todo lo que nosotros le enviamos. Si hubiera problemas, si no los hubiera, si estuviera todo claro, nos confirma a través del mismo email, supongamos que está todo bien, nos dice que el expediente ya ha sido ingresado, que se han remitido toda la documentación necesaria y ya tenemos un dictamen de comisión. Por supuesto, después sigue el procedimiento normal hasta llegar a la orden del día, y una orden del día que puede ingresar o no en sesión dependiendo de la labor parlamentaria y de los acuerdos de los diferentes bloques. En cuanto a todo lo que son las demás citaciones,
ya sea citaciones, memos, notas a las diferentes instituciones, todo esto se hace en forma digital y se transmite por email. Ya no estamos enviando nada en papel. Y en cuanto a las sesiones, como bien comentó Alberto, en las provincias y en Nación pasa casi exactamente lo mismo. Nosotros tenemos prórroga de sesiones virtuales hasta marzo. Solamente están presenciando las sesiones las autoridades de Cámara y algunos presidentes de bloques. El resto todo es videoconferencia, todo es virtual, y así se están desarrollando hoy todas las actividades en el Senado de la Nación. Alberto. Muchas gracias, Claudia. Claro, todo el procedimiento, un gran trabajo ahí en el Senado de la Nación como para poder mantener las comisiones en funcionamiento. Así que bueno, felicitaciones. ¿Sí? Felicitaciones. Y bueno, como trabajo complementario a las comisiones trabajan con algo que es fundamental, que es la información. ¿Sí? Y para eso también todas aquellas fuentes de información de las que se nutren las comisiones tienen áreas específicas de trabajo y también han tenido que hacer readecuaciones en su forma de llevar adelante la tarea del día a día. Así que para eso convocamos a nuestro colega del Parlamento peruano, a Gabriel Duarte, de los Servicios de Investigación e Información Parlamentaria. Bienvenido, Gaby. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien, porque lo primero que les quiero decir es que me siento muy satisfecho de formar parte de este panel. La verdad que es un honor compartirlo con ustedes. Mi agradecimiento y mi saludo especial para todos los que nos ven. Buenas noches a Lisboa y buenas tardes a Buenos Aires desde Lima. Mi agradecimiento al CLAT, mi agradecimiento a Salra, que nos reúne como equipo de profesionales para poder disertar sobre estos temas tan importantes hoy en día. En lo que a mí refiere, el tema es los servicios de información parlamentaria como herramientas de control político en el contexto de la crisis del COVID. Quiero apoyarme en una presentación, si me lo permiten. Ahí está el tema que me toca a mí exponer. No sé si lo pueden ver. El rol de los parlamentos. El rol de los parlamentos, ante todo la foto es una foto del día de ayer. El Parlamento se iluminó de color violeta como muestra al rechazo a la violencia contra la mujer, cuyo día se conmemoró ayer. La denominación de los parlamentos es muy variada, ¿no? En el caso de Perú, se trata del Congreso de la República, que es definido como el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado. Nuestro parlamento es un parlamento unicameral, integrado por 130 congresistas, elegidos en forma directa por un periodo de 5 años. En cuanto a la importancia, yo quiero rescatar una cita del doctor Fernando Santaolalla, que decía que si un parlamento basado en elecciones libres y abiertas y sin posibilidades reales de legislar y de controlar al gobierno, no puede hablarse de sociedad democrática, ¿no? Y al hablar de esta definición es hablar de las funciones de las cuales ya se han desprendido a lo que se refieren algunas de ellas con las presentaciones anteriores. Y a la que yo me quiero referir en este momento es a la de control político, a la función de control político que según nuestro reglamento, el reglamento del Congreso de la República, la función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas,
el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos. Y aquí vamos a ir entrando un poco al tema con respecto a la realidad actual, al contexto que tenemos ahora con respecto a la crisis del COVID. En el Perú, a partir del 16 de marzo se declaró el estado de emergencia y se dispuso el aislamiento social obligatorio, lo que ya conocemos como cuarentena, el cierre temporal de fronteras, la restricción a las actividades económicas por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del coronavirus. La cuarentena se levantó el pasado 1 de julio de forma parcial, pero se mantuvo el estado de emergencia con una nueva fase de convivencia entre los ciudadanos peruanos, cuarentena focalizada en determinadas ciudades, el uso obligatorio de mascarillas, prohibiciones de libre circulación por determinados horarios, seguida de un proceso de atenuación de los efectos sobre la población, especialmente la más vulnerable, y con un programa de reactivación económica. Las cifras que ustedes ven en pantalla son cifras del día 24 de noviembre, que reportaban un total de casos de infectados de 952.439 y fallecidos 35.685. Esta crisis es bueno contextualizarla porque a partir de ella se han tomado importantes decisiones a nivel del Ejecutivo, a nivel de manejo de presupuesto. En medio de este contexto se debate, para la precisión, hoy día se empieza en el Parlamento peruano, está debatiéndose la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021. Debate que básicamente apunta a fortalecer los sectores que se han visto más afectados, ¿no? El caso del sector salud, el caso del sector educación, el caso del sector transporte, el caso del sector de construcción. En consecuencia, la crisis sanitaria, económica y social que ha conllevado la pandemia del COVID está obligando a los gobiernos, como ocurre en Perú, a tomar decisiones que respondan a las necesidades ciudadanas, cuya evidencia se verá plasmada en la ejecución con mayor celeridad, porque así lo amerita el contexto de emergencia, de recursos públicos para la contratación de servicios y adquisición de bienes por parte del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y municipales, entre otras acciones como las previstas en el proyecto de ley de presupuesto. Y aquí quiero regresar brevemente a lo que manifesté hace un momento con respecto a la función de control político. ¿Por qué es importante la función de control político? En mi opinión, porque permite detectar los actos de corrupción, la violación de derechos fundamentales, el menoscabo de las instituciones democráticas. El control político permite que la ciudadanía esté informada para poder renovar o negar su confianza a sus representantes. Y ahí es donde entramos a conversar con respecto a los servicios de información como herramientas de control político. La pandemia del COVID-19 ha generado desafíos únicos para la continuidad de las funciones de los parlamentos. Ya lo explicaba muy bien Alberto, cómo el parlamento en el que él trabaja, al que él pertenece, se ha visto en la necesidad de adecuarse a las sesiones virtuales. Ya lo explicaba muy bien Claudia, cómo el funcionamiento de las comisiones se ha visto en la necesidad de adecuarse a la virtualidad. Y de acuerdo con lo informado por Parlaméricas, la crisis del COVID-19 demanda parlamentos más efectivos, eficientes y abiertos. Los parlamentarios tienen una función crucial para ejercer control político sobre las medidas adoptadas para reforzar los sistemas de salud y servicios sociales, justamente aquellos que se han visto afectados por la pandemia, justamente sobre aquellos que sabemos, y justificado está, el Ejecutivo va a demandar mayores acciones, evaluar y discutir rápidamente la legislación de emergencia, que apruebe fondos nacionales para satisfacer las necesidades de las poblaciones a las que representan. También pueden promover la transparencia en torno a las medidas mundiales y nacionales en torno al COVID-19, un aspecto clave para mantener la confianza de la ciudadanía en la respuesta del gobierno frente a la pandemia. En este sentido,
también pueden complementar los esfuerzos de comunicación y garantizar que sus representadas y representados reciban la información que necesitan en los casos sea posible. Como hemos sostenido en presentaciones anteriores, durante el desarrollo de las funciones parlamentarias es donde es posible evidenciar la eficacia de los servicios de información parlamentaria, pues aquellos parlamentos que le provean a sus parlamentarios un acceso a información fidedigna y confiable les están cediendo la capacidad de optimizar el estudio de las iniciativas legislativas y obtener leyes con una mayor calidad, de profundizar en el seguimiento y evaluación de que los gobiernos cumplan con los mandatos legales que dictan los parlamentos, de coadyuvar al rol fiscalizador de los actos de gobierno y la administración y de informarse mejor sobre la realidad del lugar que representan, entre otras acciones. Y con relación a los actos de fiscalización e investigación parlamentaria, en el Congreso de la República existe el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, que les paso a explicar a través de este video en qué consiste. Ciudadano, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República te saluda. Nosotros somos un órgano de línea de la Dirección General Parlamentaria, enfocado en brindar información técnica requerida por las actividades congresales y proveemos información e investigación especializada. Nuestros productos están actualizados y sistematizados en línea para facilitar su acceso. Contamos con información para el apoyo legislativo, expedientes, traducciones, carpetas temáticas, entre otros. Visítanos en nuestra web y conoce más sobre nosotros. Somos el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, información al servicio del país. Y con respecto a los productos y servicios que ofrece el Departamento de Investigación Parlamentaria, y a propósito de las acciones que demandan presupuesto por parte del Ejecutivo y el manejo del presupuesto, contamos hoy en día con una plataforma de información del seguimiento del gasto público. ¿En qué consiste? Lo explicamos brevemente en este video. La transparencia permite el fortalecimiento de la democracia. Por ello, gracias a la plataforma de información de datos automatizados, los parlamentarios podrán fiscalizar la ejecución del presupuesto del sector público en sus 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. Esta plataforma permite revisar la ejecución y evaluación histórica del presupuesto y la inversión pública por sector, pliego y unidad ejecutora según el tema de interés. Los congresistas podrán acceder a esta herramienta a través de los smartphones, tablets o laptops desde cualquier punto del país, principalmente durante las semanas de representación. Con esta buena práctica, se tendrá conocimiento actualizado del estado de las obras públicas que se realizan en cada localidad. Además, esta información podrá ser descargada de manera gratuita. Congreso de la República, hace lo suyo. Como podrán darse cuenta, esta es una herramienta que se pone a disposición del Parlamento, a disposición de los señores congresistas, para que puedan tener pleno conocimiento, además de manera sectorial, del manejo de los recursos públicos. Además de este producto, además de esta plataforma, contamos con otro conjunto de productos y servicios referidos también al seguimiento del gasto público, a las carpetas temáticas, a las estadísticas y todo un conjunto de información que es importante que los parlamentarios conozcan para ejercer de manera óptima la función de control político. Esta función, este ejercicio y además el hecho de que el Parlamento, a través del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, como ocurre en otros parlamentos, provea los servicios de información y documentación parlamentaria, ha propiciado acciones como que el propio Ejecutivo brinde y facilite de manera transparente el detalle de las contrataciones, como lo podemos ver en esta página web que es de libre acceso, mediante la cual el Poder Ejecutivo informa
las contrataciones realizadas de manera con carácter de urgencia en el contexto del COVID-19. Una herramienta que, si bien es cierto, es propiciada, elaborada y administrada por el gobierno, es una herramienta que también nos facilita a nosotros desde el Parlamento a poder tomar conocimiento de las acciones que el Ejecutivo está realizando en términos presupuestales y poder ejercer de esa manera un mejor control político, una mejor fiscalización. Finalmente, vamos al tema de las recomendaciones en tiempos de COVID, y acá las personas que pudieron acompañarnos en el CLAT de la edición de Buenos Aires el año pasado, conversábamos con algunos colegas con respecto a las conclusiones a las que llegábamos en aquella oportunidad, aquellas acciones que hoy en día nos han tenido la necesidad de analizar para ver qué podemos hacer ahora en tiempos de COVID. Y hay una que es fundamental, que pasa por la transformación digital en las instituciones parlamentarias. Creo que todos tenemos hoy en día la conciencia de la importancia que han recobrado las herramientas digitales, que ya la tenían, pero que hoy se ha vuelto imprescindible. Como consecuencia de la crisis del COVID-19, los parlamentos han adaptado sus formas de trabajar, en cuyo desarrollo las herramientas tecnológicas han cobrado mayor importancia por su utilidad para la interacción parlamentaria en general, la participación en sesiones plenarias, como ya lo hemos conversado, funcionamiento de las comisiones, entre otras actividades que hacen posible cumplir las funciones parlamentarias. Creo yo que gracias a las herramientas digitales es que los parlamentos no se han detenido en cuanto a su funcionamiento. Y en esa línea es recomendable explotar al máximo las ventajas tecnológicas para optimizar el ejercicio de tales funciones, así como despertar el interés de los ciudadanos por la producción parlamentaria en la toma de las decisiones, generar confianza en las instituciones parlamentarias, elevar los índices de transparencia legislativa y, ¿por qué no?, transformar a las instituciones parlamentarias en parlamentos más abiertos. Esa es finalmente la presentación que tenía. Acá están datos de contacto, por si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla. Espero haber sido respetuoso con el tiempo. Muchas gracias, Gabriel. Sí, exacto, un reloj con el tiempo. Muy bien, muchas gracias también por la síntesis. Y bueno, suscribo un poco lo que dices, ¿no? La importancia de la tecnología en este aspecto para dar continuidad a muchas de las actividades que involucran a los parlamentarios en el día a día. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la transmisión en vivo de las sesiones, que nos permite, por ejemplo, a través de canales de streaming, poder ponerlas a consideración o en vista de la sociedad, a fines de la transparencia y demás. Sin embargo, hay mecanismos que son tradicionales para darle transparencia y también legalidad a la sesión y al trabajo de comisión, el trabajo de taquígrafos, ¿sí? Que también han tenido que adaptar esa forma. Así que por eso, para que nos comente cómo han tenido en el Senado de la Nación Argentina, han tenido que adaptar el trabajo de taquígrafos y dándole además la tranquilidad de que estamos en tiempo, que tiene el tiempo planificado para su exposición, damos la bienvenida a Jorge Bravo. Bienvenido, Jorge. Bueno, muy buenas tardes, Alberto. Ante todo, muchísimas gracias a la gente del CLAD que nos ha invitado, a Salra, donde pertenecemos, y que también siempre nos da un apoyo para que podamos contar cómo trabajamos cada uno de nosotros en nuestros ámbitos. Lo bueno de hablar en último lugar es que varias de las cosas que uno pensaba decir ya lo dijeron quienes precedieron en el uso de la palabra, por lo cual les agradezco que me liberen de decir algunas cosas para no ser reiterativo. Quiero decir que me toca a mí hablar como director general de taquígrafos del Senado de la Nación, pero lo que yo voy a contar más o menos es lo que sucede
no solo en el Senado de la Nación, sino también en la Cámara de Diputados, en las legislaturas provinciales, en los consejos deliberantes, e incluso me animo a decir, porque esto lo hemos constatado y hemos charlado mucho, en casi todos los países que tienen regímenes parlamentarios y cuentan con cuerpos de taquígrafos, ¿no es cierto? Dado que, para empezar, quizás algunas de las personas que nos están escuchando no conocen bien cuál es la función del taquígrafo, quiero tomarme 1 o 2 minutos simplemente para explicar eso, ¿no? La función que tenemos los taquígrafos en los parlamentos, ya sea a nivel nacional, provincial, municipal, es la de escribir todo lo que sucede en las sesiones. Incluso esto está escrito en el reglamento del Senado de la Nación, cuando en uno de sus artículos dice que el director va a correr con todo lo concerniente a la publicación inmediata de los debates. Y debo decir que en su momento los debates se entendían con los debates del Pleno, o sea, los de la Cámara, no tanto los de las comisiones. Esto ha comenzado a cubrirse muchísimo más en los últimos años, y en particular en el último año. O sea, los taquígrafos hoy día tomamos no solamente las sesiones del Pleno, sino también de todas las comisiones que se realizan en el Senado. La historia de la taquigrafía no la voy a hacer por muy larga, simplemente voy a decir que viene de la época de los griegos. Luego la taquigrafía parlamentaria nace en Inglaterra en el siglo XVI, y los cuerpos de taquígrafos llegan aquí a la Argentina a instancias del presidente Domingo Faustino Sarmiento, quien crea por ley el cuerpo de taquígrafos del Congreso, y él crea la primera cátedra de taquigrafía, que en su momento él la llamó fonografía, con una frase de fundamento en el proyecto de ley que me parece muy importante. Ubiquémonos en esa época, estamos hablando del año 1871, 1872, pero que traspolada hoy tiene que ver mucho con ese concepto que mencionamos tanto, que es la transparencia, ¿no? Sarmiento en esa época decía, fundamentando la necesidad de que hubiese taquígrafos para que publique los diarios de sesiones y la gente pudiese conocer qué se debatía en el Parlamento. Él decía, podrá decirse sin exageración que siempre habrá un vacío notable en la práctica de nuestras instituciones mientras los habitantes de la República no se hallen en aptitud de seguir la marcha de los debates de las cámaras legislativas desde cualquier punto de nuestro territorio. Reitero, estamos hablando de fines del siglo XIX, no existía la televisión, no existían todos los medios tecnológicos que hoy permiten seguir las sesiones en vivo, y por eso él apostaba a crear cuerpos de taquígrafos para que cualquier ciudadano pudiese seguir los debates parlamentarios, ¿no es cierto? El espíritu fue siempre dar a conocer qué es lo que se debate en el Parlamento, incluso para que luego los jueces, que son los que interpretan las leyes, pudiesen conocer cuál es el espíritu de un legislador al dictar una ley. Quizás la fría letra de la ley dice cuestiones más generales, pero lo específico, el porqué de una frase en un artículo, el porqué de una palabra en un artículo, surge del debate parlamentario. Por eso es que a veces los jueces solicitan las versiones taquigráficas incluso certificadas, ¿no? Con la firma de las autoridades de cada oficina. Pero desde 1872, que se crearon los cuerpos de taquígrafos en el Congreso de la Nación Argentina, hasta hoy, o hasta hace unos años, el trabajo se hacía sin grandes cambios. Quiero decir que el trabajo que hacemos nosotros, el producto final es el diario de sesiones, y esto lo digo dado que nos acompaña aquí el amigo Gabriel Duarte de Perú. En Perú se llama Diario de los Debates. O sea, que cada país tiene un nombre, pero el producto final es ese, ¿no? Decía entonces que los cambios eran lentos. Durante muchas décadas el taquígrafo hacía su trabajo ¿cómo? Con un papel, un lápiz y una máquina de escribir. Y pasaban 10 años, 20 años, 50 años y seguía el lápiz, el papel y la máquina de escribir. Esto fue cambiando a medida que la tecnología comenzó a avanzar. Surgieron máquinas eléctricas, máquinas electrónicas, computadoras, grabadores y demás. Y como sucede siempre con todos los cambios y los avances, también dentro de los propios cuerpos de taquígrafos, estos cambios generaban resistencias.
porque muchos decían que venían a destruir lo que era la función del taquígrafo y demás, lo cual el tiempo demostró que no solo eso no era cierto, sino que todos esos avances tecnológicos contribuyen, y yo estoy seguro que contribuirán a que el trabajo, el producto final del taquígrafo, que es la publicación del diario de sesiones, sea cada vez mejor. A nadie se le imagina cuestionar cómo trabaja, con qué aparatología trabaja hoy un médico, por mencionar a alguien, y no la misma con la que trabajaba hace 50 años, por ejemplo. Voy a un toque de color, por ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar existían estos teléfonos, ¿no es cierto? Hoy tenemos estos. Hoy, gracias a la tecnología, podemos estar teniendo este congreso del CLAD, donde la mayoría, me animaría a decir, de los participantes están siguiendo las deliberaciones vía Zoom o vía YouTube. Esto hace unos años era impensable. Entonces, primero, la tecnología no hay que tenerle miedo y hay que saber adaptarse a ella. Después quiero retomar algo que se dijo antes, que lo dijo Alberto, tengo entendido que lo dijo Gabriel también, la importancia del poder legislativo en estos tiempos de pandemia. Se mencionó, bueno, que quizás, yo diría que en un comienzo de la pandemia, el Poder Ejecutivo tuvo concentrada prácticamente todas las decisiones, pero a mi entender el Legislativo reaccionó rápidamente para generar todas las normativas que permitiesen sesionar de una forma distinta a la que estábamos acostumbrados, que era la forma presencial, y el Poder Legislativo continúa ejerciendo fuertemente su función, como bien se dijo, de representación, de legislación y de control. Que esa es una de las funciones más importantes, no la única, por supuesto, ¿no? Entonces, como decía recién, lo de la presencia era lo excluyente hasta hace 8 o 9 meses atrás. Todas las sesiones se hacían presenciales, con los senadores, con los taquígrafos presentes en la mesa para escribir lo que sucedía, los miembros de otras oficinas que son importantes en el engranaje del camino de lo que llamamos el camino de la ley, el engranaje parlamentario, dígase la Dirección General de Publicaciones, la dirección, como bien mencionaba Claudia, de Mesa Entradas, la Dirección General de Secretaría, bueno, todas direcciones o direcciones generales que forman parte de ese engranaje y que siempre estaban presentes con sus autoridades en el recinto. Cuando llega el tema de la pandemia, obligó rápidamente a tomar medidas para que el Congreso pudiese seguir funcionando, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, y es por eso que se dictaron los decretos respectivos permitiendo que las sesiones, esto lo estoy haciendo en forma muy sucinta, obviamente las instalaciones, o sea, instalar toda la mecánica que hoy permite que las sesiones sean como son y no presenciales, llevó un tiempo donde los técnicos han tenido un trabajo sumamente importante, todos los técnicos, bueno, en el caso mío del Senado, quiero rescatar porque es el que conozco, pero tengo entendido que en todas las legislaturas, en todos los parlamentos ha pasado lo mismo. Y en el caso de los taquígrafos, obviamente que también, como digo, somos parte de un engranaje y nadie puede quedar suelto como parte de esa mecánica. Entonces, los taquígrafos acostumbrados a trabajar siempre presencialmente, a escuchar, yo siempre digo, para mí es muy difícil hablar en una conferencia, porque como taquígrafo estoy acostumbrado a escuchar y a escribir lo que dicen otros, no hablar, como me toca en este caso, ¿no es cierto? El taquígrafo siempre escucha y escribe en silencio, ¿no? Y pasa desapercibido. En la presencialidad de sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando las sesiones, ya sea del pleno, de las comisiones, pasan a ser virtuales y el taquígrafo no está presente? Bueno, había que acomodarse a un montón de situaciones, trabajar desde, como bien lo mencionó Claudia, no voy a hacer hincapié en eso porque ella lo explicó muy bien, cómo fue toda la mecánica para generar las reuniones vía Zoom de las comisiones, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos desde los taquígrafos,
antes de que se instaurara esto, cuando ya comienza la pandemia y nos veíamos que de un día para otro iba a tener que cambiar todo, antes pasaban años y nos íbamos acostumbrando de a poquitito. Acá fue de un día para otro prácticamente. Entonces lo que se nos ocurrió en el cuerpo de taquígrafos fue, antes de que tuviese lugar la primera reunión virtual, hacer una especie de simulacro, tomando una sesión que teníamos guardada en YouTube, como todas las sesiones del Senado, y esto es importante por hacer la transparencia, y lo quiero resaltar para quienes nos están escuchando: cualquier ciudadano de cualquier punto del país o del mundo puede acceder a las sesiones o a las reuniones que tienen lugar en el Senado de la Nación. Entonces, nosotros hicimos un simulacro con una sesión del mes de febrero, que había tenido lugar en el Senado, con todos los taquígrafos trabajando desde sus propias casas, absolutamente todos. Y también hicimos otro simulacro con 2 sesiones del Senado de España, que tenían lugar en esos días, a ver qué salía. Esto significó que tuviésemos que ajustar un montón de cuestiones. Para la gente que nos está escuchando, los taquígrafos, quizás quienes más nos ven, Claudia, Alberto, el mismo Gabriel en Perú, los taquígrafos nos vamos relevando cada 5 minutos en el recinto o en las comisiones. Y eso es muy fácil, porque el taquígrafo está sentado con un reloj, viene el relevo, y uno le hace un gesto al taquígrafo que está escribiendo y sabe que ahí viene el relevo. Ahora, ¿qué pasa con eso cuando cada taquígrafo no está uno al lado del otro, no está viéndose, sino que está trabajando en su casa? Entonces, para hacer el relevo en el punto justo, porque después hay que compaginar todo eso y que la versión taquigráfica sea única y que no haya reiteración de frases, de palabras y demás, lo que hicimos fue unificar las computadoras de todos los integrantes del cuerpo de taquígrafo para que todas marquen hasta los minutos y los segundos iguales. Y que los relevos yo los pudiese hacer desde mi casa en Capital hasta con algún taquígrafo que vive en Quilmes, por ejemplo, que es una localidad que queda a 20 kilómetros, ¿no? Entonces, eso fue un punto importante para poder trabajar en todo el equipo como si estuviésemos presentes haciendo el relevo, pero, reitero, cada uno en sus casas. Luego, también implicó, bueno, cada taquígrafo va escribiendo los 5 minutos. Cuando se está en la oficina, se termina y se le entrega al revisor. El revisor es la persona que lee, a los efectos de que esté bien redactado, bien puntuado y demás. Luego pasa a una segunda instancia de revisión en la dirección, y luego eso pasa al personal administrativo, que es quien va compaginando todas las vueltas de cada taquígrafo, se va armando el documento, que es lo que finalmente se sube a la web. Al no estar presente, todo eso hubo que hacerlo vía, cuando el taquígrafo terminaba de traducir su parte, lo tenía que mandar vía WhatsApp y vía email al revisor, el revisor la autoridad, y la autoridad luego al personal administrativo para que fuese compaginando todo. Y eso funcionó perfectamente, gracias a estos simulacros que hicimos justamente para que cuando se diese la situación real en el Senado no tuviera fallas. Y diría que hoy en día se toma como algo más natural, de lo más natural del mundo, esta mecánica que estamos haciendo, que como bien dijo Claudia, ahora se va a extender hasta el 1 de marzo en principio, luego veremos las autoridades qué es lo que deciden. Entonces, más allá de tener reloj todos por igual, de funcionar también como un relojito, entre comillas, el envío de los mails y WhatsApp comunicando, bueno, acabo de enviar los 5 minutos traducidos ya al castellano y que se vaya leyendo y todo lo demás. También armamos una especie de protocolo de, bueno, a qué mail hay que enviar las comisiones, a qué mail hay que enviar las sesiones. Hicimos un manual de pautas en el que ya veníamos trabajando desde antes, pero que nos fue muy útil. Y ese manual de pautas, muy sintéticamente menciono algo, por ejemplo. Supongamos, Cámara de Senadores, bueno, que las iniciales van con mayúscula. En el caso de los expedientes, S punto guión, que S quiere decir Senado, CD quiere decir Cámara de Diputados, a los efectos de que todo el documento que es diario de sesiones
y esto figura así en los despachos de las comisiones, en los dictámenes, en los órdenes del día, para que toda la documentación del Senado salga con una misma pauta, hemos ido elaborando justamente este manual de pautas y cómo se escriben algunas siglas, si todas con mayúsculas, si todas con minúsculas. Reitero, en esto veníamos trabajando y la pandemia aceleró que terminásemos estas pautas, que todos los taquígrafos hoy tienen bajadas en sus computadoras y ante cualquier duda pueden acceder a esos archivos como para ver cómo resolver algunas situaciones. Incluso cuando se dan cuestiones que hay un cambio de presidente. Bueno, no que un taquígrafo ponga que hubo un cambio de presidente con una redacción, yo lo ponga de otra y otro taquígrafo de otra. Eso está pautado, se pone ocupa la presidencia y se pone el cargo y el nombre, o cuando hay manifestaciones de varios senadores a la vez. O sea, que cuando ese hecho suceda, todos los taquígrafos sepan que tiene que ir el mismo texto. Cuando ingresa alguien o cuando no se escucha, cuando hay un corte, por ejemplo, particularmente en las comisiones a las que bien se refirió Claudia, nosotros entramos, los taquígrafos siguen taquigráficamente las sesiones vía YouTube, porque se transmiten en vivo, todas, absolutamente todas, y esto me parece como un punto de transparencia sumamente importante. Pero ¿qué pasa? El YouTube a veces puede ser que tenga algún corte, entonces las autoridades de taquígrafos, ya sea el director o el subdirector, entran al Zoom, donde, como bien decía Claudia, reitero, están los senadores, está el secretario o la secretaria de la comisión o de las comisiones en caso de plenario, y está la directora general de comisiones. Esto a los efectos de que si hay algún corte en YouTube, el director de taquígrafos que está en el Zoom puede tomar nota de lo que se cortó en YouTube y que no quede ningún hueco luego en lo que es la versión taquigráfica. También debo rescatar toda la plataforma que se ha creado en el Senado, que rescato una vez más todo el compromiso del personal técnico que ha habido, donde hoy es posible bajar todo tipo de información. La despapelización, como bien también mencionaba Claudia, es casi absoluta. En nuestra oficina el papel prácticamente dejó de existir. Hoy un proyecto lo bajamos desde cada uno de su casa, puede acceder a un proyecto, a un dictamen, puede ver las firmas que tiene el dictamen. En el caso de las sesiones, cuando algún senador no hace uso de la palabra para ahorrar tiempo y pide que se inserte su discurso, ese discurso antes por lo general nos llegaba en papel a la oficina. Hoy todos los senadores nos lo envían a una casilla que creamos a esos efectos y ya tenemos el texto en formato digital. En este sentido yo rescato el compromiso y reitero a las oficinas del área parlamentaria, Dirección General de Publicaciones, de Secretaría, de Comisiones, de Mesa de Entradas, más allá de las administrativas que mencioné antes, porque vuelvo a lo del engranaje. Si dentro de todo lo que es el proceso de formación de la ley o de lo que es una sesión falla uno de esos engranajes, el producto final de cada oficina sale rengo. Entonces eso lo quiero rescatar, especialmente las convocatorias a sesiones también están publicadas en la web, no solo para que la bajemos nosotros y la incluyamos en el diario de sesiones, sino, lo reitero, para cualquier ciudadano que esté en cualquier punto del país. Eso me parece más que importante. Ayer hablaba con una colega de España, que seguramente después va a pedir que le pasemos qué es lo que estuvimos hablando hoy aquí. Como yo dije antes, nosotros hicimos un simulacro con 2 sesiones que tuvieron lugar en España, y ella me dijo una frase que la tenía por acá, que me pareció muy, muy interesante. Bueno, a veces suele ocurrir, ¿no? Cuando uno busca las cosas no las encuentra. Pero, a ver, si me dan un segundito, respecto de lo importante que a veces son los cambios, ¿no es cierto? Me refiero a Gloria Canencia, que es la directora de taquígrafos de la Cámara de Diputados de España,
donde ella decía la importancia que tiene la adaptación a los cambios, ¿no? O sea, no lo quiero expresar yo con mis palabras, ya lo voy a encontrar ahora, ¿no? Y lo importante de este trabajo que estamos haciendo, todos, incluso con la publicación, y esto también lo quiero resaltar, a partir de que comenzó la pandemia, todas las comisiones, en un 95% diría, se entregan en el día. Antes de la pandemia a veces había algunas comisiones que se entregaba al día siguiente o a los 2 días. O sea, hay un compromiso mucho mayor de todos y cada uno de los miembros de la Dirección General de Taquígrafos que han entendido la importancia que tiene que la información esté en el momento. Una información hoy en día sirve, pero mañana pasado ya es vieja. Entonces, y de esto creo que Claudia puede dar fe, de que las versiones taquigráficas se entregan en el día, ¿no? Por ahí a las 12 de la noche, pero se entregan en el día. Y en el caso de las sesiones, esto sí ya lo venimos implementando hace tiempo, incluso lo tenemos como un objetivo de calidad, las publicamos en promedio en 2 horas y media o 3 luego de la finalización de la sesión. Esto independientemente de que la sesión dure 2 horas, 3, 5, 10 o 20, como ha ocurrido, ¿no? A lo sumo en 3 horas la versión taquigráfica está subida. Esto también hace a la transparencia y esto también nos lo permite la tecnología. O sea, prácticamente estamos trabajando en tiempo real, ¿no? A veces pasa que está hablando un senador y alguien que le quiere responder inmediatamente nos pide, uy, necesito lo que acaba de decir el senador. Bueno, incluso en esos casos tratamos de entregar, no instantáneamente, pero quizás a la media hora, esa parte que nos están pidiendo ya está entregada vía mail, vía WhatsApp, ¿no? O sea, todo esto que nos permite hoy la tecnología. Yo no me quiero extender más, sí lo que quiero decir es cuáles son las enseñanzas, ¿no? Y los desafíos que nos deja esta pandemia, ¿no? Como conclusión, yo quiero reiterar el gran compromiso de todo el personal de la Dirección General de Taquígrafos, como de todo el personal del Senado que ha hecho posible que hoy se esté trabajando como se está trabajando y que las sesiones se hagan normalmente y que no se vea afectado el producto final legislativo, que es la sanción de las leyes. Luego, nosotros hemos descubierto también nuevas formas de comunicación entre el grupo de trabajo. Esto que yo explicaba antes, ¿no? La comunicación permanente vía mail o vía WhatsApp ante dudas que van surgiendo durante el desarrollo de la sesión. Esto también me parece importante, el descubrimiento de nuevas potencialidades dentro del personal. Una cosa es trabajar todos juntos en una oficina y otra, cada uno en su casa, a kilómetros de distancia. Y ahí uno va descubriendo qué potencialidad tiene uno para determinada cosa y qué potencialidad tiene otro para otra cuestión. Entonces, el descubrir esas potencialidades también me parece interesante. Para nosotros como oficina y para la persona que ve que se descubre cuál es su potencialidad mayor. Luego, bueno, la ratificación de la entrega rápida del producto final nuestro, de la versión taquigráfica, y la aceitada interrelación, y esto lo reitero, sé que a veces soy sumamente redundante, la aceitada interrelación con todas las oficinas del área parlamentaria, porque si no, el trabajo no sale. Si a nosotros, la Dirección General de Comisiones no nos envía el despacho firmado que produjo la Comisión de Economía Nacional e Inversión para ser incluido en la versión taquigráfica cuando se trate ese tema, la versión taquigráfica queda con un hueco. Si la Dirección General de Publicaciones no nos envía un orden del día, la versión taquigráfica queda con un hueco. Si la Presidencia o Secretaría Parlamentaria no nos envía la convocatoria oficial, la versión taquigráfica queda con un hueco. Entonces, tener esta aceitada interrelación
y que se aceitó, me parece, mucho más en época de pandemia, es algo que debo resaltar, y que pone de manifiesto también lo que mencionábamos antes, ¿no? El compromiso de todo el personal. Y con respecto a los desafíos, Alberto, te prometo que ya voy terminando, creo que más o menos todos los íbamos haciendo, pero con tiempos distintos, pero esto nos ha enseñado que tenemos que pensar permanentemente en el futuro. Y esto, todo lo que estamos utilizando hoy, todas las herramientas que utilizamos hoy, que bien mencionaba Gabriela en su exposición, son herramientas que utilizamos hoy, pero seguramente van a ser herramientas que mañana van a ser viejas y las tengamos que reemplazar por otras. Entonces tenemos que estar preparados para adaptarnos a ese cambio, pensar en ese futuro que va a ser distinto, y bienvenido que sea distinto, que no nos anquilosemos a trabajar de determinada manera. El desafío es prestar cada vez más y mayores servicios y mejores servicios. Antes yo comencé hablando de la época de Sarmiento, cuando era el cuerpo de taquígrafos a fines del siglo XIX. En ese momento, ¿cuál era la función? La publicación del diario de sesiones, y ahí se agotaba la función. Yo siempre digo que hoy tenemos que dar más servicios. Por ejemplo, si alguien nos pide, bueno, quiero un debate en particular, por eso es muy importante también la función que cumplen las oficinas de información parlamentaria, que debo decir que la del Congreso de la Nación es de primerísimo nivel, y lo quiero rescatar, pero Gabriel esto también lo sabe mucho, sé que en Perú trabajan mucho en la Oficina de Información Parlamentaria, y que se nutre en muchos casos de las versiones taquigráficas para evacuar consultas de legisladores, o de ciudadanos o de investigadores, ¿no? Plantearnos nuevos objetivos, y como decía, brindar nuevos servicios, ¿no? O sea, si desde taquígrafos hoy podemos brindar más servicios, que es, por ejemplo, que cuando termina un mandato de un senador podamos entregarle inmediatamente todos sus discursos en formato digital, por ejemplo, que es algo muy fácil de hacer porque hoy uno va a la computadora, hace un clic y ya tiene todo el historial de lo que ha hablado el senador, por mencionar una cosa. Promover el compromiso y la formación constante del personal, y esto creo que es transversal, y esto es para todas las oficinas, ¿no es cierto? El saber cómo se trabaja no solo en el ámbito, en el Congreso de la Nación en nuestro caso, sino cómo se trabaja en las legislaturas provinciales, cómo se trabaja en otros parlamentos. Yo cuando lo conocí el año pasado, Gabriel, para mí fue sumamente interesante que él me contara cómo trabajaban en el Congreso del Perú, por ejemplo. Pero saber cómo trabajan en España, cómo trabajan en Italia, cómo trabajan en Chile, en Uruguay, ir nutriéndonos de las formas de trabajo de otros parlamentos y otros colegas, para entre todos ir construyendo una nueva forma de trabajo más eficiente. Luego continuar permanentemente con el proceso de digitalización que hemos comenzado, creo, en todos los ámbitos. Algo que yo omití decir, nosotros hemos comenzado también a publicar el diario de sesiones digital, o sea, el famoso diario de sesiones en papel, hoy ya lo hacemos también en forma digital, incluyendo toda la documentación que se trata de la sesión. No solo la versión taquigráfica, es decir, lo que dijo cada senador, sino toda la documentación, los dictámenes, los proyectos, las sanciones, las actas de votación electrónica para ver cómo votó cada senador. Bueno, continuar con ese proceso de digitalización y generar marcos normativos que perfeccionen y estandaricen nuestras funciones, ¿no? Esto es en líneas generales, veo que el tiempo ya, creo que me he excedido algún minutito más, pero bueno, si hay alguna pregunta o algo que haya quedado en el tintero, Alberto, me lo podés decir, pero más o menos en líneas generales esto es lo que yo tenía por decir. Perdón si me excedí un poquitito más de la cuenta. Muchas gracias, Jorge. Claro, muy descriptivo, tal vez hacía falta una descripción, digamos, porque es una función que, como vos dijiste al principio, no se conoce, ¿sí? Se sabe que está presente, no se sabe cuáles son sus detalles. Así que, bueno, muchas gracias por el nivel de descripción. El respeto del tiempo al resto de los panelistas, la verdad que siempre es una experiencia muy positiva
el CLAD. Quiero agradecer a la organización del CLAD por la invitación, agradecer a SALRA, que es la entidad que en Argentina nos nuclea y promueve nuestra participación en este congreso, al igual que a compañeros de otros países, y nos alienta permanentemente a orientar nuestras investigaciones y nuestros trabajos para que puedan ser presentados y podamos contribuir en alguna medida al propósito de este congreso, y también, ¿por qué no?, nutrirnos de todos los año a año de lo que este congreso deja para cada uno de nosotros y a través de nosotros a nuestras respectivas instituciones. Desde ya, muchas gracias a la organización que nos ha tratado de maravilla desde la inscripción, el orden en cuanto a la disposición de las pruebas de la sala y a contribuir a que esto salga de la mejor forma. Así que quiero dejar grabado este saludo y estas felicitaciones para esta organización, y bueno, que nos tendrá presente seguramente en cualquier formato, esperemos que en presencial en próxima edición de Colombia, ¿sí? Trabajaremos para eso, trabajamos en el día a día para mejorar nuestro trabajo y seguramente buscaremos estar presentes, ¿sí? Creo que estamos ahí a 4 minutos del cierre, ¿sí? Veo ahí una pregunta que puede atravesarnos a todos, muy sintética. Ya un poco Jorge la adelantó. ¿Qué es lo que va a quedar, digamos, de estas adaptaciones? Y le pido sintéticamente a Gaby y a Gabriel Duarte y a Claudia que nos pueda comentar de su área qué es lo que creen que va a quedar de estas adaptaciones, de estas nuevas formas de trabajo una vez que todo vuelva a la normalidad, entre comillas. Alberto, no sé, tomo la posta yo y después, si quiere, comenta Gaby. Bueno, rápidamente para decirte que adhiero a todos tus agradecimientos y saludos, a todos, al CLAD, a ustedes, a todos los que presencian, a Salra, a todos, y decirte que lo bueno sería que quede y que se aceite un poquito mejor, son procesos muy nuevos, ¿no? Pero que se mejore. Es todo lo que es presentación de dictámenes y presentación de despachos de comisión y proyectos, la verdad, amerita que siga siendo así y que el procedimiento se vaya mejorando, que sea en forma tecnológica, que sea digital, que las firmas sigan siendo digitales. No lo digo todo el tiempo, pero para la mayoría de las presentaciones ahorra muchísimo tiempo, y si mejoramos las plataformas, las capacidades de los correos, emails, Outlook, y ya que ahora se acostumbraron todos los senadores, están muy cancheros, para utilizar un término lunfardista y argentino, en todo lo que es enviar mail, firmar digitalmente, realizar las presentaciones. La verdad, cumpliríamos también con lo que es la finalidad de las normas ISO de dejar de utilizar tanto papel y hacer todo esto digitalmente, virtualmente, y que además es mucho más fácil y acorta los tiempos. Gracias, Alberto, y gracias a todos. Gracias, Claudio. Gabriel. Muchas gracias. Bueno, no hago nada más que complementar. La pregunta sería, ¿quiénes no van a evolucionar? ¿Quiénes no vamos a evolucionar? Pues la respuesta es muy sencilla y se desprende de lo que hemos expuesto en esta ponencia. Aquellos que no se adapten. Porque creo que la invitación es para todos. Todos estamos invitados a adaptarnos y tenemos las herramientas para hacerlo. Tenemos la tecnología, no tenemos una excusa para no adaptarnos, no tenemos una excusa para no llevar a cabo este congreso, para no reunirnos. La tenemos, nos estamos adaptando. Hace un momento creo que omití hacer un comentario con respecto a una foto en la asunción del presidente Francisco Sagasti, una asunción que se llevó a cabo, que no por la pandemia fue impedida de realizarse, sin ninguna omisión del acto protocolar que significa una sesión tan solemne como lo es la asunción de un presidente de la República. Entonces creo que la invitación está para todos. La invitación es para todos, para adaptarnos, para evolucionar. Ya no hay, creo que lo dijo Claudia, no hay una excusa ni siquiera generacional.
No hay ningún pretexto. La invitación es para todos, para que todos nos adaptemos. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, entregamos la sala en tiempo, cerramos. Muchas gracias a los asistentes también que nos han estado siguiendo, a la organización, de nuevo, por cuidarnos, por mantener este orden. Y bueno, muchas gracias. Hasta Colombia 2021. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en Colombia. Gracias.